Mauro, buenas noches. Querido Nelson, qué gusto, ¿cómo estás? Un saludo cordial para ti y para la audiencia. Bueno, aquí, Mauro, para consultarte, preguntarte precisamente sobre los últimos hechos. En particular, creo yo que deberíamos empezar con el tema de la consulta. O sea, la constituyente y por qué razón, motivo, circunstancia. Escuchaba, hoy casualmente conversaba con el doctor Alejandro Vanegas Cortázar y decía que la Corte se fue contra ella misma por las resoluciones anteriores. ¿Nos comentas eso, Mauro? Bienvenido. Sí, efectivamente, la Corte Constitucional termina por arrodillarse a Daniel Noboa. Hay que decirlo con ¡Qué todas las letras traición! y llamar las cosas como son. Cuando la Corte ya emite el primer dictamen, que me parece era la parte más rigurosa y más conflictiva de sortear para Noboa, porque en ese primer momento él tenía que justificar motivadamente sus razones para justificar el por qué es necesario una nueva Así constitución, es. Claro. dadas las circunstancias actuales en el ámbito social, económico, político. Esa justificación, esa motivación era muy complicada de sortear y de demostrar ante la Corte. Sin embargo, la Corte emite su primer dictamen favorable, indicando que el peticionario ha logrado demostrar que en las circunstancias actuales la Constitución actual no sería la herramienta jurídica adecuada para poder enfrentar los desafíos del mundo moderno y ¿Ya? que consecuentemente se necesitaría una nueva constitución para enfrentar temas como la inseguridad, la crisis penitenciaria, la pobreza y la pobreza extrema, entre otras cuestiones más. No obstante de aquello venía el segundo momento, y este segundo control tenía que realizarse sobre la base de los considerandos, de la pregunta planteada y el contenido del estatuto electoral. Ya. Sobre esos tres elementos tenía que revisar la Corte si es que el contenido de cada uno de ellos se adecuaba a la Constitución. Principalmente porque yo sé que los considerandos son importantes, pero principalmente creo yo lo que más nos convoca y nos llama la atención es el contenido de la pregunta y, por supuesto, el contenido del estatuto electoral. En los considerandos le dice a Noboa, estos considerandos A, B, C, D no se adecuan a la Constitución, tienen que ser eliminados o estos de acá tienen que ser modificados. Corrija. En el tema de la pregunta no le hace ninguna observación, le dice si se adecua a la Constitución, a la Ley Ya. Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, goza de un lenguaje neutro, sencillo, claro, no es una pregunta compuesta, no es una pregunta con carga emotiva que induzca a una respuesta favorable o negativa de los electores, pasa la pregunta. Pero en el estatuto electoral, la Corte le hace algunas observaciones, pero se queda excesivamente corta con sus observaciones respecto del estatuto electoral. Ya. Porque el estatuto electoral, y aquí es donde viene mi mayor crítica, son reglas electorales dibujadas a la medida y al gusto de Daniel Noboa. ¿Y Ya. por qué? Porque estas reglas electorales le van a permitir obtener asambleístas principalmente en las provincias donde ADN ganó en la última contienda Claro, electoral. sabido. Al punto, provincias que van a tener un asambleísta. Sí. Y en esas provincias donde habrá un asambleísta, son precisamente las provincias donde ADN ganó en las últimas elecciones, tanto en la primera como en la segunda vuelta. Entonces, provincias de la Amazonía elegirán un asambleísta. Provincias del norte del país, Carchi, Imbabura, Ujú. Sierra Centro, Cotopaxi, Bolívar, un asambleísta. Tungurahua y Chimborazo, dos asambleístas. Provincias del sur del país, Loja, Cañar, un asambleísta. En todas esas provincias, me parece que a excepción de Imbabura y de Sucumbíos, en todas las demás ganó ADN. Si solo se escoge un asambleísta y en contadas excepciones dos asambleístas, más el método de adjudicación de escaños, que es el método de Hunt, prácticamente la Corte Constitucional le ha regalado la constituyente en bandeja de oro para que ADN ingrese de plano
con aproximadamente 45 asambleístas constituyentes de 80 que estarán en disputa. Eso es lo que estábamos conversando precisamente hace ratos y decíamos sobre el tema de la distribución y la representación que no se ajusta a la realidad, no se ajusta y el afán de eliminar asambleístas, que es este sueño húmedo de ciertas personas, lo plasma el presidente con esta petición. Ahora, ¿qué razón? Ahora, te pregunto, Mauro. Claro, Noboa tiene esta idea de que en la sierra lo siguen apoyando. Pero ¿qué pasa con las manifestaciones? ¿Qué pasa con el paro? ¿Qué pasa con todo este malestar que definitivamente, pues, algún revés ha de tener? ¿O es que estamos realmente ya jodidos y estamos completamente a los pies de este señor? Algo que quisiera agregar respecto de la primera parte de mi intervención. Mira, ¿cómo va a ser justo que las circunscripciones electorales del exterior, que por supuesto necesitan tener representantes a la Asamblea Constituyente, pero cómo va a ser justo, equitativo, equilibrado, que cada circunscripción electoral del exterior, que son 3, elijan 2 asambleístas constituyentes cada una, teniendo 5, 6, 7 veces menos electores que provincias como Imbabura, como El Carchi, como Morona Santiago, como Orellana, como Pastaza, como Napo, como Bolívar, como Cotopaxi, como Loja. ¿Cómo va a ser justo que escojan 2 asambleístas constituyentes cuando estas otras provincias escogerán 1? Claro. ¿Cómo va a ser Ahí justo está que raro. escojan 2 constituyentes cada circunscripción del exterior? Igual a provincias como Tungurahua y Chimborazo, que tienen más de 400,000 habitantes cada una. No hay un equilibrio en términos de representación política. ¿Pero por qué hizo esto? Porque ganó en las últimas elecciones en el exterior. Claro. Entonces está Está convencido. absolutamente convencido de que eso se va a repetir y es probable que les resulte. Pero lo que molesta es que hayan diseñado un estatuto electoral amañado. En ciencia política esto se denomina gerrymandering, le llaman así. ¿Qué significa? Que tú diseñas las circunscripciones electorales en función de los intereses partidistas de una de las opciones políticas en contienda. Chútica, ¿no? Entonces tú disminuyes el territorio y disminuyes electores o le sumas a otros territorios. Es decir, haces un trazado en términos de geografía electoral de tal manera que los territorios que unes o los territorios que separas te den un número determinado de electores, pero a sabiendas de que esos electores históricamente han votado por tal o cual opción política y lo dibujas de esa manera, trazas de esa forma la circunscripción electoral, pensando en que así el partido A obtendrá la representación ahí. Eso es típico de la política norteamericana. Por eso allá la representación tampoco es justa. Allá republicanos y demócratas diseñan sus circunscripciones electorales en función de sus intereses. Y aquí Claro. aplica esto Noboa y indignamente, Claro. indignamente hay que decirlo, humillándose ante Noboa, la Corte Constitucional le da paso. ¿Qué va a pasar con las protestas? Yo aspiro que la gente se sensibilice, que abra los ojos, que tenga empatía con los que menos tienen, porque probablemente a ti, a mí, a las personas que somos de clase media y a aquellos que tienen un poco más, peor todavía aquellos que tienen una situación acomodada, el dólar que se sube en el galón del diésel no nos afecte. Claro. Probablemente podamos seguir comprando la misma canasta básica familiar, pero esa realidad de unos pocos no es la realidad de la mayoría. En el país hay más de 6 millones de ecuatorianos que viven en condiciones de pobreza y de extrema pobreza. Para ellos, que las papas, que el tomate de carne, que el tomate de árbol, que la zanahoria, que la cebolla, que la alberja suban de precio, puede ser liquidante, Claro. Claro. porque viven con $1.50 al día y otros con $2.80 al día. Y de todas estas protestas, lo que uno puede evidenciar es esa estigmatización a través del discurso por parte de Noboa. Y ahora, violentando todo procedimiento,
todo principio de presunción de inocencia de quienes han sido privados de la libertad como resultado de las manifestaciones, ya ha dispuesto que les envíen a la cárcel de Portoviejo y a la cárcel de Esmeraldas, Terrible. a los manifestantes, como si fuesen delincuentes comunes. ¿Por qué Cáceres está cumpliendo la condena? Quien asesinó a María Belén Bernal está cumpliendo la condena en la cárcel 4. ¿Por qué? ¿Y Claro. por qué al pueblo sí les manda a estas cárceles donde incluso en las últimas horas, los últimos días han existido nuevamente matanzas, Sí, una masacre en Esmeraldas. asesinatos, desmembramientos Ujú. de muchos de los internos? Esa es la política de Novoa, una política represiva y una política que violenta los derechos de los ciudadanos. Sí, definitivamente da un poquito de terror pensar, ver y saber que estamos como que desprotegidos. Jenny Zamora nos envía un saludito, un mensajito, y también Juan González pregunta si es que Novoa puede expulsar a ecuatorianos de nacimiento porque están en las protestas. No puede expulsar a nadie. Es por lo que él ha No dicho puede, en las declaraciones no que puede él va a expulsar. expatriar. Sí, él, como se cree monarca todopoderoso, ya quería hasta expatriar a los pueblos y nacionalidades Es indígenas, que si como le da si él chance, lo fuese el hace. dueño de la hacienda y él podría reservarse el estricto derecho de admisión, entre comillas, como si fuese su parque de diversiones o su Ajá. hostería, en fin, no puede hacer eso, no se puede expatriar a ecuatorianos. De hecho, incluso nuestra constitución prohíbe que se expulse de territorio ecuatoriano a ciudadanos extranjeros que vienen en condiciones de Claro. refugiados, de asilados, y que se asientan aquí en nuestro país, mucho menos a compatriotas pues, que han nacido y que son hijos de esta tierra. Mauro, una pregunta. ¿Por qué? A ver, desde tu experiencia, ¿qué busca el presidente de la República? Porque seamos sinceros, hasta ahora hemos visto que Noboa lo tiene todo en la Asamblea. Ha podido hacer todo. De hecho, van a sacar a una asambleísta de la Revolución Ciudadana, ya la tienen en la lista para sacarla por el tema aparentemente de diezmos. Ya no importa si es cierto o no, ya no importa si es verdad o no. Noboa tiene todo el poder de los votos en la Asamblea y hasta ahora, por ahí una que otra revés que tuvo, ha tenido la mayoría y el poder. ¿Por qué crees tú que tiene el afán de una constituyente nueva con una constitución? ¿Qué cambiaría o qué es lo que busca cambiar el presidente Noboa que no lo puede hacer ahora? La respuesta es muy simple, porque quiere más poder y quiere tener todo el poder para él y para su familia. ¿Ya? Hay que decirlo con nombre y apellido, con todas sus letras. Quiere concentrar todo el poder del Estado. Es insaciable, es codicioso, es ambicioso. No le basta con lo que tiene. Quiere más poder político, quiere más poder económico. No le gustan los controles democráticos, no le gusta el control judicial de las altas cortes, no le gusta que los jueces se vayan en contra de sus decretos, de sus designios. Quiere que todos estén sometidos a su única voluntad. Eso es lo que busca con la constituyente. Como no podía, Pero que hacerse eterno. y yo tengo esa hipótesis, y lo he dicho y lo he escrito en mi red social, en ¿Ya? mi cuenta en X. Yo he dicho varias ocasiones que no se sorprendan si el día de mañana quiere reelegirse indefinidamente como lo ha hecho Bukele en El Salvador, porque él tiene este delirio, este síndrome de ser el Bukele criollo. Él se ve así, pero Bukele allá, más allá de sus excesos y arbitrariedades en materia de derechos humanos, él por lo menos ha hecho obra pública. Claro, este pana Acá ni no un hay poste. nada. O sea, si Nada. acá se le pregunta a alguien, dígame 3 obras emblemáticas de los 2 años prácticamente de gobierno de Novoa, te juro que no te No dicen sabe ni qué decir. dos, capaz que no te dicen ni una sola obra Es que no hay. emblemática. Entonces, quiere él, no me sorprendería, perpetuarse, concentrar todo el poder. No faltarán quienes le calienten las orejas y le digan, presidente, usted es jovencito, tiene 36 años o 37, los que tenga, usted tiene de largo, y que le propongan ese tipo de iniciativas normativas para incorporarlas seguramente en la nueva constitución.
Y evidentemente va a querer recortar las facultades de la Corte Constitucional. Pero si una de las preguntas iba dirigida a amputar las atribuciones de la Corte, Ahora se por lo va a eso hacer me en la parece, Constitución. por eso me parece indigno de la Corte Constitucional que ellos mismos hayan puesto sus cabezas en un cadalso para que les caiga la guillotina encima. Ellos solitos se entregan a Noboa para que les caiga el hachazo. Porque si ellos piensan que por haberle dado paso a la pregunta para consultar a la gente si quieren o no una constituyente, si ellos piensan que por eso Noboa les va a tener algo de consideración, están absolutamente equivocados. Más temprano que tarde se darán con la piedra en la boca. Y es penoso que habiendo sido testigos de que él, mediante una simple enmienda a la Constitución, ya quería amputarle sus atribuciones, ya quería someterles a juicio político Así. con simple mayoría absoluta, ellos mismos le hayan abierto la puerta de la arbitrariedad para que estemos a las puertas o al menos a la expectativa de tener una posible constituyente donde lo que él hará es eso, porque está diseñado el tablero, las reglas del juego para garantizarse al menos la mitad de la constituyente. Y ahí querrá meter en esa nueva constitución todo lo que él soñaba para tener jueces y juezas de bolsillo. Total. Mauro, ¿qué va a pasar con la actual? A ver, primero, el 16 de noviembre vamos a las urnas. Aún hay un rayo de esperanza y hoy ya todo se vuelca a crear conciencia para que la gente vote bien. Yo creo que el voto debería ser por el no. Que vote no, que completo. vote no. Ya, así, cerradito, que vote no. Son tres en preguntas. las tres preguntas. En las tres preguntas. Ya desde ahí hay un mal no. presagio, Mauro. Solo tres preguntas, es una barbaridad. O sea, tres preguntas. Para tres preguntas, 60 millones de dólares. Pero hay esa esperanza de que la gente diga no. Ahora, ¿cuánto crees tú que pueda calar este malestar que ya se ve en las calles, que tiene spots, pero que no se ve como se sentía en la época de Leonidas Issa? ¿Cuánto crees tú que pueda llegar realmente a la gente y pueda haber ese rechazo? Primera. Y segunda, si llegara a pasar, ¿qué hacemos con la otra asamblea? ¿Funcionan las dos al mismo tiempo? Empiezo por lo más fácil, la última parte. Funcionan ambas de manera simultánea. ¿Y qué Y van a esto hacer? tiene que saber la gente. Noboa quiere que exista una constituyente y al mismo tiempo se les pague los sueldos al asambleísta pintor, dibujante y al asambleísta que piensa que el agua nace y cae del grifo y se acabó el lío. Esa asamblea va a funcionar de forma paralela a la constituyente y ambas le van a costar dinero del bolsillo de los ecuatorianos y ecuatorianas. Solo esta elección va a costar 60 millones de dólares, la del 16 de noviembre. Sí, señor. Y si es que gana el sí en esa consulta popular, entonces habrá que convocar elecciones para elegir a los constituyentes. 60 millones de dólares adicionales. Sí, señor. A eso habrá que sumarle el costo de funcionamiento e instalación de la Asamblea Constituyente. Salarios de los constituyentes ganarán lo mismo que los asambleístas, es decir, casi $5,000. Tendrán asesores, tendrán asistentes. Habrá servidores públicos contratados, habrá un lugar, unas instalaciones, unas oficinas, porque no les van a hacer sesionar en el parque, pues, o en el Estadio Olímpico Atahualpa, ¿verdad? Entonces, todo eso tendrá un costo. Ponle unos 30 millones de dólares y agrégale 60 millones de dólares más a la última elección, al referéndum, para aprobar o rechazar el borrador de constitución. En total estamos hablando, ponle cifras redondas de 200 millones de dólares. Dios mío. A 60 millones cada elección, 180, 20 millones o un poco más por el funcionamiento de esa constituyente. Eso es lo que se quiere gastar Noboa. En vez de esos 200 millones de dólares, destinarlo al pago de medicinas, para que no muera la gente en las puertas de los hospitales. En vez de destinarlo al pago de las dializadoras para que los enfermos con problemas renales no estén mendigando, no estén agonizando, rogándole a Noboa para que pague esa deuda. En vez de pagarles a los médicos posgradistas, en vez de invertir en obra pública, en educación, en salud, en obras de infraestructura, en escuelas, en hospitales. Para eso quiere gastar los 200 millones de dólares Daniel Noboa. Y poniendo
en gravísimo riesgo los derechos de la gente, porque aquí no hay que engañarse. Quieren una nueva constitución porque además de concentrar todo el poder, quieren bajarse los derechos de la gente. Quieren que los trabajadores puedan ser sujetos de explotación laboral. Quieren regresar al contrato por horas. Ya no les hace falta la pregunta solo dirigida al sector Claro, turístico. Ahora querrán incorporar el contrato por horas desde la en toda Constitución. actividad empresarial, en toda relación obrero-patronal. Querrán regresar a la intermediación y a la tercerización laboral, que esta Constitución en el artículo 327 prohíbe y que fue una conquista de la Constitución de Montecristi. Querrán eliminar el alcance del derecho a la educación para que deje de ser gratuita, inclusive hasta la universidad. Conquista de la Constitución de Montecristi en el 2008 con la Constitución anterior. Solo había gratuidad en la educación hasta el colegio, no hasta la universidad Así pública. es. Querrán regresar a la época en que se pagaba tasas judiciales para presentar una demanda Chuti. ante el sistema de justicia. Esa conquista fue de esta Constitución del 2008. Ahora, si es que alguien quiere ir a presentar una demanda, no tiene que pagar nada, no tiene que pagar ninguna tasa judicial. Querrán reducir los derechos de los adultos mayores, que esta Constitución les reconoce: deducciones tributarias, devoluciones tributarias, gratuidad en trámites notariales, reducción en el costo de los pasajes, acceso a eventos públicos, deportivos, teatrales, etcétera. Querrán reducir los derechos de las personas con enfermedades raras, huérfanas, catastróficas, la obligación del Estado para suministrarles medicinas, conquistas de esta Constitución del 2008. Y querrán, por supuesto, privatizar nuestros sectores estratégicos, Claro. privatizar nuestros recursos naturales. Querrán eliminar los derechos de la naturaleza y los derechos a un medio ambiente sano, ecológicamente equilibrado. ¿Para qué? Para poder ejecutar proyectos como el de Loma Larga en Quimsacocha, para que nadie les moleste, para que nadie les fastidie, para que las mineras hagan y deshagan donde les dé la gana. Eso es lo que está en juego y por eso tenemos que votar no, decididamente, y hacer mucha pedagogía. Hablar de esto con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros familiares. Explicarles qué es lo que está en disputa. Y Ojalá. algo importante, si él dice que no va a reducir o eliminar todos estos derechos, ¿por qué debemos de creerle a quien en campaña dijo que iba a reducir el costo del diésel, que no iba a tocar los subsidios y terminó haciendo Y todo lo terminó haciendo lo contrario? contrario. ¿Por qué hay que creerle a un mentiroso? Ujú. Ahí está. Totalmente. Así es, mi querido Mauro, esperemos, ojalá, el trabajo va a ser súper duro, pero ya se logró una vez y hay que hacerlo Hay otra que vez. darle, Hay que hay que darle. darle, Ya se logró hay que darle. y Sí. esperar que la gente vote por el no. Mauro, tus palabras para despedirnos. Gracias como siempre, querido Nelson. Un abrazo enorme para toda la gente. Por supuesto, no se olviden de seguirme en mis redes sociales, en mi cuenta de Twitter, @MauroAndinoE, hoy llamado X, en mi cuenta de Instagram y mi página de Facebook como Mauro Andino Espinosa, y en mi cuenta de TikTok como Mauro Cabezón Andino. Y por supuesto, si tienen alguna duda, buscan asesoría jurídica, patrocinio legal, pueden contactarse con Andino Abogados Asociados llamándonos al 098-405-9814. 098-405-9814 y agendar una cita acá en la ciudad de Quito, en la avenida Naciones Unidas y Amazonas,